Soy María Rojo y estamos en nuestro programa Reinventándonos. Ya saben cuál, aquí el del Mexiquense. Muy contentos. Hoy estamos con una de esas cosas, bueno, que nosotros los actores soñamos siempre. Un director que ha sido todo, que ha sido actor y todo, pero en este pequeño momento que tenemos para estar y platicar con ustedes es el maestro José Caballero. José Caballero, originario de la Ciudad de México, es un destacado director de teatro, pedagogo, actor, dramaturgo, escenógrafo, traductor, ensayista y ejecutante musical. A los 17 años realizó su primer montaje, Fin de partida, de Samuel Beckett, y su primer montaje profesional fue El Pelícano, de August Strindberg. 2 años después, se graduó con la puesta en escena, Un día de octubre, de Georg Kaiser. Desde entonces, y a lo largo de 50 años de carrera, ha dirigido más de 100 producciones para el teatro, la ópera, la radio y la televisión. Es autor de una docena de obras teatrales, entre las que destacan La suerte suprema, Frente al olvido, Traviesas, Hasta despertar, y sus adaptaciones de las novelas Música, de Yukio Mishima, y Sin sangre, de Alessandro Baricco. Además, ha diseñado la escenografía para sus puestas en escena, como La ginecomaquia, de Hugo Iriart, 1981, y El contrapaso, de Thomas Middleton y William Rowley, 1995, entre otras. Su vocación pedagógica se remonta a 1976, participando en la formación de más de 40 generaciones de creadores teatrales en todo el territorio nacional, así como de cineastas, bailarines, coreógrafos y cantantes. Ha sido miembro fundador de diversas instituciones dedicadas a la pedagogía y la investigación teatrales, como el Núcleo de Estudios Teatrales, el Foro de la Ribera, la Casa del Teatro, Arte Escénica, AC, y Casa Azul, Artes Escénicas Argos. Desde 2018, es creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha realizado giras como actor y director en Polonia, Holanda, Bélgica, España, Cuba, Canadá y Estados Unidos de América. Como actor y ejecutante musical, ha trabajado en el teatro bajo la dirección de Héctor Mendoza, Julio Castillo, Luis de Távira, Ignacio Flores de la Lama y Alonso Ruiz Palacios. En filmes y series de televisión, bajo la dirección de Paul Leduc, Jorge Fons, Ernesto Rimonch, Benjamín Kahn, Erwin Neumayer, Harry Sama, Daniel Jiménez Cacho, Natalia Beristain y Diana Cardoso. Ocupó cargos como funcionario y promotor cultural en la UAM, director y asesor de difusión cultural. En la UNAM, director de la Unidad Teatral Juan Ruiz de Alarcón y director del Centro Universitario de Teatro. Y en el IMDAL, director artístico de la Compañía Nacional de Teatro. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos de la crítica especializada como director y experimentador teatral, incluyendo la Medalla de Bellas Artes en 2017, entre otros. Actualmente, es profesor de actuación y teoría teatral en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Muchas gracias, No, María. maestro, Es gracias a usted que vino. Y contrario. le estaba yo contando que vino porque hace poco vino el maestro Tavira y al preguntarle cómo, bueno, el maestro Tavira que ha hecho todo y de repente me dice que le fue muy difícil hacer padre, la última, no sé si fue la última, pero sí de las últimas obras que hizo. Sí. Y me dijo, porque tenía yo un director de actores. Dije, maestro José Caballero. Y yo le quisiera que le contara a la gente y a mí qué es un director de actores. Bueno, es curioso porque yo he pensado en esto a últimas fechas y me encontré con un comentario de Peter Brook, que es un director al que he admirado muchísimo, quizá del que más sentí yo el impacto de sus espectáculos en vivo. Entonces resulta que dijo, yo no dirijo nada. Yo lo que hago es coordinar lo que sucede y supongo que tiene que ver con que en efecto el arte del teatro, que es a lo que yo me quise dedicar desde muy joven, desde que empecé,
de lo que requieres del concurso, de la imaginación, de la participación de una serie de creadores con lenguajes muy diversos, ¿no? Y veo que hay una labor que tiene que hacer el director de teatro, que es coordinar a todos esos creadores. Es curioso, ¿no? Porque se hablaban entonces, cuando yo empecé, de un director total, de directores de espectáculos, de directores de escena. Yo estudié con Héctor Mendoza principalmente, y lo que él decía en la primera clase que nos daba es que había directores de escena, había directores de tránsito, nomás hasta para acá, no choquen en escena, sí. Esa es tu puerta, ¿no? Donde entras. Sí. Directores de actores, y después empezó a hablar de directores maestros y otros tipos de director. El maestro Mendoza a mí me ayudó muchísimo a encontrar verdaderamente cuál era mi vocación. Algún día platicando con él me dijo, mira, hay gente con imaginación distinta. Por ejemplo, hay directores de escena con una imaginación prodigiosa para la creación plástica. Creo que es el caso, por ejemplo, de Luis de Tavira. Muchísimo, hemos visto espectáculos maravillosos de él. Era el caso de Julio Castillo, de Julio, con quien la también calle. fue... Sí, de la calle, claro. Casi. Él fue uno de mis maestros también. El maestro Mendoza tuvo una etapa así. Con José Gurrola, que fue mi primer maestro de dirección de escena, también tenía ese lapso, pero un día Héctor Mendoza me dijo, pero fíjate que tu imaginación se parece más a la de Margules. Dijo. Y yo, efectivamente, yo veía los espectáculos de Margules, también en la fiesta de cumpleaños, dirigida por él, y sí eran los espectáculos que a mí en lo particular me llegaban más. Y pues bueno, me fui dando cuenta de que mi imaginación efectivamente tenía que ver con algo que es leer la mente de los actores. Sí. Es decir, por dónde está yendo su pensamiento, su imaginación, cuáles son los obstáculos con los que se están topando en determinado momento, obstáculos que vienen como del propio organismo. Pero si no tengo un buen director, usted también dice... No, esta actriz, yo no tengo ningún acercamiento con ella, o este actor, o no. Pues sí, pero creo que con el tiempo me he dado cuenta de que lo que hay que hacer es, pues insistir, buscar por un lado, por otro, qué es lo que puede en determinado momento detonar eso, hacer que se supere de alguna manera el obstáculo, que se encuentre esa vía para lograrlo, ¿no? Puede ser de muchísima... De diferentes técnicas, hay quien lo logra con una forma y otro actor que lo necesita de otra forma. Yo por eso creo que también algo que escuché en una plática con Grotowski en la Universidad Nacional hace el siglo pasado, mediados del siglo pasado casi, ¿sí? Que él decía no hay método. Y creo que, a lo que se refiere es que el método depende de la persona que lo va a ejecutar a fin de cuentas, ¿no? Es decir, sí creo que haya un método para entrenarnos más o menos lógico, pero para encontrar las vías lo que sucede es que es tan profundo como entrar en el inconsciente de una persona. ¿Qué es lo que hace que uno tenga determinados bloqueos, determinadas barreras? ¿Qué es lo que no quiero tocar? ¿Qué es lo que me inhibe? Yo veía, por ejemplo, que Ludwig algo que hacía era violentar, Margules, Ludwig Margules, lo que hacía era violentar la naturaleza de los actores, ¿no? Presionaba de una manera muy insistente. Yo me he dado cuenta de que hay que lograr una atmósfera de confianza, en un momento en el que se pueda sentir uno totalmente dispuesto a abrirse, a dejarse ir. Y esto es una labor que creo, y a mí lo que ahora me tiene más ocupado es justamente el aspecto formativo, porque creo que es algo que se puede ir detectando, trabajando desde que comienzan los actores. Sí. Mi maestro Mendoza decía, muchas veces decía, tú no tienes talento, les decía a algunos aspirantes y pues no los aceptaba. Luego hablaba de que no se entendía con esa persona. Evidentemente esto existe, pero yo me he dado cuenta de que cualquier gente puede actuar siempre y cuando
tenga la fortuna, ¿verdad?, de topar encontrarse con alguien como usted. que pueda, Sí, o el maestro Mendoza, con o el paciencia maestro ir encontrando con esa persona el camino. Entonces pienso que el director de actores en realidad es un puente para que la actriz, para que el actor encuentren la manera de llegar a donde en realidad están queriendo llegar. Porque pues estoy seguro de que todos quieren ser grandes actrices, ser grandes actores. Ya los dejamos tantito porque vamos a hacer un corte. Bueno, pues es un corte muy chiquito para seguir platicando con el maestro José Caballero. Qué importante es que se entienda que nadie, que ningún actor solititito puede verse él, corregirse él y creer que él sabe toda la verdad. Es Pues más, eso... cuando a mí me dicen por qué no diriges algo, yo, aunque tenga 70 años en el teatro, nada más porque no sé dirigir. Bueno, pero siempre hay que hacer un poco de todo, ¿no? No, Una vez en la no vida. sé nada. No me importo más que yo y ya me cuesta trabajo. Si me pusiera a pensar en los demás, ya no daba una. Pues eso fue un poco lo que me pasó un día con Luis de Tavira, porque yo había dejado de actuar, empecé a actuar en este siglo, hice un par de cosas y de pronto Luis me llamó para hacer algunos pequeños papeles en dos obras que él dirigía. Y por primera vez sentí algo que yo no había sentido durante el siglo pasado, durante las veces que había actuado, las pocas veces que había actuado, y es que algo había comenzado a moverse por aquí, en el pecho. Y en medio de esas experiencias le dije a Luis, bueno, ¿y tú no quieres actuar? Y me dijo, sí, ¿pero qué? Le dije, mira, resulta que Jorge Ortiz de Pinedo me está proponiendo hacer la última sesión de Freud. ¿La hicieron, no? Sí, la hicimos. Y le digo, y pues, más que ni pintado para hacer el doctor Freud. Aceptó hacerlo, y debo decir que fue un actor sumamente disciplinado, pero estaba, por otra parte, yo lo sentía muy nervioso, pero hacía un enorme esfuerzo, una cantidad de texto, pero lo trabajaba realmente muy bien, muy a fondo, y fue para mí muy interesante irlo acompañando en ese proceso en el que un hombre tan inteligente, con tanta experiencia, como profesor, como director de actores también, cómo fue entrando poco a poco en la piel del doctor Freud. Estudió muchísimo, hablaba sobre, por ejemplo, el doctor Freud no tenía paladar, porque fumaba tanto el puro que se estropeó el paladar, le pusieron un paladar falso, en la obra se habla un poco de eso. Y entonces a Luis le preocupaba cómo hablaba el doctor Freud, y encontramos unas grabaciones y nos dimos cuenta de que en realidad no parecía tener mayor impacto. Pero bueno, llegó un momento en el que en alguno de los ensayos, parte del conflicto estaba en que el doctor Freud era un firme ateo y el maestro de Tavira es un católico recalcitrante. Sí, estudió con los jesuitas, él se formó con los jesuitas. Y quiso ser sacerdote, tengo entendido, en una época, hasta que le dijeron, no, usted va a ser para el teatro. Y entonces resulta que a Luis le costaba mucho trabajo decir cosas que decía el doctor Freud en contra de la religión. Entonces un día, con Álvaro Guerrero, que era su alternante, cambiamos los papeles, simplemente un poco como juego, y de pronto fueron, creo que en los dos, cayendo veintes con respecto a eso, porque también Álvaro más bien es ateo y tenía que defender la postura del religioso ahí. Después de ese momento de juego, la volvimos a pasar, la obra, y algo comenzó a suceder en Luis. Al punto que le dije, terminando el ensayo,
¿te diste cuenta de lo que pasó? Me dijo, no. Dije, bueno, pues te cambió la voz, te cambió la manera de moverte. Algo se produjo por ahí. Y hay ahí una cuestión que decía uno de los alumnos de Stanislavski, que murió muy joven, Eugenio Vakhtangov, que decía, el consciente no crea nada, el verdadero creador es el inconsciente. Y creo que ese es el punto en el que tenemos que irnos conscientemente dedicando a hacer una serie de cosas hasta que algo brota ahí. Y de ahí en adelante Luis comenzó a volar. Yo le decía, oye, estás muy bien. No lo podía creer. El día del ensayo general fueron sus hijos no lo podían creer. Decían, pero ¿cómo? ¿Qué pasó con él? Luego de repente se forman estos cariños así inseparables porque te quiere el director y sientes que los otros te están dirigiendo igual si le pusieron a Chana Caguana en las cosas sobre todo profesionales. Pero ya el teatro que puede cuidar todas esas cosas un poco más, ¿cómo puede ofrecerle a los nuevos actores que el chiste de actuar es ese de lo que hemos estado hablando ahorita? Es jugar, así como le dijiste ahora, en vez de hacer Freud, haces el otro psicólogo, ¿no? ¿Cómo? Pues creo que hay varias complicaciones. Por principio de cuentas, creo que también hay que encontrar los papeles, ¿no? Que los personajes estén y que sean personajes que tienen suficiente carne, como decimos nosotros, suficiente que también es difícil, fondo, ¿no? Que tengas ¿no? un texto en el que puedes, y cuando lo encuentras ahí te asustas porque dices, no, pues para esto necesito un director. Y luego esta cuestión de lo que se entiende intelectualmente, lo que se entiende emotivamente, que el cuerpo comience a entrar en esta labor, a fin de cuentas, integral, biomecánica, decía Meyerhold en algún momento, sí, yo diría psicosomática, a fin de cuentas, ¿no? Porque cuando verdaderamente se crea en una situación, es algo muy similar a lo que le pasa a la gente que tiene esa enfermedad que el doctor Freud llamó histeria, ¿no? Bueno, no el doctor Freud, desde antes venía el término. Que tiene que ver con gente que de pronto tiene padecimientos físicos, que incluso embarazos que no son, pierden la movilidad de un brazo sin ningún motivo aparente y todo es porque hay alguna cuestión psíquica por ahí. Creo que es el mismo procedimiento, la única cosa es que en el caso de los actores es consciente, quieren hacerlo, pero pues es verdaderamente un misterio. Creo que efectivamente, como decía el maestro Mendoza, hace falta cierta imaginación y cierto gusto por eso. Por también ese juego la enseñanza que es habría muy que ver. difícil de tener. Te lo digo yo creo que como no es muy actriz frecuente. profesional, pero no es muy frecuente. Sí, no a mí es. ya en las últimas pláticas que tuve con Felipe por teléfono, porque estaba malo, una vez me pregunta, oye, dime la verdad. ¿Cuándo has sentido así que estés muy bien? Y dije, ay, Felipe, no más de 4 veces. Y te puedo decir escenas, no en todo. Así que yo diga, sí, de veras, hasta yo me sentí mal, hasta yo me sentí fuera en toda, y mira, tengo 70 y tantos años de actriz. Lo demás, creo que he cumplido, porque bueno, empecé a los 7 años, ya, sí, por lo menos cumplir puedo. Y bueno, quién sabe, también ahí tengo mis dudas. Pero dime una cosa, ¿tú no tienes la sensación en algún momento de que como que tu mente se desdobla, que estás como atrás de ti, te estás viendo a ti misma viajando por... Sí, bueno, hasta llegar a decir, hasta en película que me interesa, y entonces ella, y que me diga la directora, ¿quién es ella? Bueno, pues yo, pero ella. Entonces ella aquí cuando sale con el vestido así y cruza acá, ¿quién es ella? Yo. Pero sí digo eso. Y tengo otra, que empiezo en esto de psicosomática, me enfermo, luego que me dan algo que me importa, y inmediatamente encuentro la actriz ideal para hacer lo que no soy yo.
Hasta Bustillo me decía, mira, te traje este papel y no voy a llamar a Alma Muriel, o me decía, porque inmediatamente, ya lo leí, Jaime, y esta sí no la debía de hacer yo. ¿Por qué? Porque la debía de ser Alma Muriel. Alma Muriel, y pongo a Almita, ya desgraciadamente no está con nosotros, pero a mí siempre me parecía que el papel iba muy bien a Alma. Pero era yo la que hasta ya me hacía burla. Humberto, ¿no te pasaba que también el conocimiento, la frecuencia de trabajar, ya sabía de alguna manera por dónde ir entrando? Y luego de inmediato me daba un guión, así, María, que inmediatamente pensé yo, las magias, Dios mío. Bueno, las magias fue lo que mejor me salió. A últimas fechas he estado pensando mucho en cuál es el sentido del teatro ahora, del teatro para las nuevas generaciones. Veo por una parte ahí como cierta rutina. Me preocupa mucho la falta de dramaturgia mexicana en escena. Eso sí. ¿No? Como maestro en la Escuela Nacional de Arte Teatral, me topo con que llegan los chicos y todos saben quién es Shakespeare, pero nadie sabe quién fue Rodolfo Usigli, o Víctor Hugo Rascón, o Luisa Josefina Hernández, o Jorge Barbengoitia. O Sergio Magaña. O Sergio Magaña, que dice uno. Yo no sé por qué no está Sergio Magaña en todas las carteleras de México, porque es como cuando vas a teatro en Rusia y resulta que ves que está el Teatro Tanangue, que da Chekhov, que está ahí. ¿Por qué no está Sergio Magaña? En eso pienso mucho, en ese sentido, pues, del teatro, además ante las cosas que pasan en nuestros días, ¿no? en la política, en la geopolítica. Sí. Entonces, sí me parece que es muy importante retomar esta actividad que implica la actuación como una manera de encarnar a otras personas. Platícale a la gente cómo la vida te da chance, diríamos. La vida es larga, decía Eliot, ¿no? Que la vida es muy larga para hacer muchas cosas y entre ellas, qué maravilla, ¿no? Todo lo que has hecho. Bueno, esta es tu cámara. Bueno, hombre, pues mira, en realidad, agradecer estar aquí en Reinventándonos, y podría decir que mi manera de reinventarme ahora es que me he ido alejando un poco de la dirección teatral y refugiándome más bien en las aulas. Me encontré con que era sumamente feliz ahí. Y pues bueno, ahora estoy dedicado casi exclusivamente a la Escuela Nacional de Arte Teatral. ¡Qué prodigio para todos! Ahí está la escuela. Pues para mí, sobre todo, porque en realidad de quien uno aprende es de ellos, de los jóvenes. Entonces, pues estoy pensando en que probablemente con estas dos generaciones que me he topado haya la posibilidad de ir haciendo una suerte de compañía independiente, que creo que es algo que nos hace falta. Sí, más allá de las instituciones. Digo, no es que no tengamos relaciones, hay que tenerlas, pero que podamos dirigirnos al público, que el público, como hace tiempo sucedía, sea nuestro principal sostén, incluso en lo económico. Bueno, pues plática increíble, maestro. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. No, ¿cuál oportunidad? Además, verte siempre es un lujo. Muchas gracias. Es un privilegio. Y bueno, pues nos vemos en nuestro próximo programa. Muchas gracias.